Buenos días y muchas gracias en nombre del Servicio Jesuita a Migrantes por acompañarnos en la presentación del informe CIE 2019, 10 años mirando a otro lado. Gracias también a la Universidad Pontificia de Comillas por la acogida, en especial en estos momentos en los que vivimos. Y gracias también a las personas que van a tomar la palabra en esta mesa. Ana Bosch, abogada, coordinadora del programa CIE en Pueblos Unidos, en Madrid. Josep Boadas, director de la Asociación Claver en Sevilla y coordinador del equipo redactor del informe. E Iván Lendrino, coordinador del equipo CIE en el Servicio Jesuita a Migrantes y director de Pueblos Unidos. Y en especial, gracias a las personas que han trabajado para que hoy tengamos en nuestras manos este informe, que es posible porque un equipo de 60 voluntarias y voluntarios se desplaza diariamente a los centros de internamiento de extranjeros para acompañar a las personas internas. En ese acompañamiento, que se realiza muchas veces haciendo frente a dificultades para acceder a los centros y a las personas, empieza este informe. Sin esos equipos, sin su compromiso y constancia, hoy no estaríamos aquí. Ellas y ellos son los que miran de frente a la realidad de los centros de internamiento y de las personas internas. Gracias a su mirada, somos capaces de detectar las vulneraciones de derechos que se detallan en el informe. El Servicio Jesuita a Migrantes es una red del sector social de la Compañía de Jesús que tiene como misión el acompañamiento, el servicio y la defensa de las personas migrantes en todas las fases de su proceso migratorio. Nuestro trabajo se lleva a cabo a través de líneas estratégicas de acción, la presencia en los centros de internamiento de extranjeros, la defensa de los derechos en la frontera sur, la promoción de una cultura de la acogida y la hospitalidad, la sensibilización en torno a la diversidad y el diálogo interreligioso y el acompañamiento integral de las personas migrantes. La presencia del Servicio Jesuita a Migrantes en diferentes ciudades y contextos, Valencia, Sevilla, Valladolid, Bilbao, Barcelona, Melilla, Madrid, unida a una vocación de transformación social, nos permite una intervención que entrelaza dinámicas de proximidad centradas en el acompañamiento y el servicio, con acciones de incidencia y denuncia de las estructuras de injusticia que generan tanto sufrimiento en las vidas de las personas migrantes. Este es el 10º informe que presentamos. Los primeros se centraban en el CIE de Aluche y en el acompañamiento realizado por Pueblos Unidos en Madrid. Poco a poco se fueron incorporando otras realidades. A día de hoy, la reflexión del informe se elabora a partir de las visitas en 5 centros de internamiento en toda España: Algeciras, Tarifa, Madrid, Valencia y Barcelona. Es la primera vez que presentamos este informe con todos los centros de internamiento vacíos y nos gustaría que siguieran así. Los informes reflejan buena parte de lo que vemos en esas visitas, lo que vemos cuando miramos a las personas internas y a las condiciones en las que se da ese internamiento. Sabemos que no es representativo de todo lo que pasa en los CIE. Es lo que nosotros y nosotras alcanzamos a mirar. No es todo lo que pasa, pero es la realidad. Una realidad cruel e injusta que tiene lugar en los CIE, mientras que muchos y muchas de nosotras miramos para otro lado. Después de 10 informes, creíamos que valía la pena recapitular la mirada de la última década. Un ejercicio que nos permite seguir hablando de los CIEs como instituciones disfuncionales, que distan de ser lugares con condiciones de vida digna y con garantía de derechos. Por ello, seguimos solicitando su cierre. Nos ha permitido ver también que hay otras instituciones y organizaciones que han mirado al interior del CIE en estos años: Juzgados de Control, el Defensor del Pueblo y otras organizaciones de la sociedad civil. Y nos permite también decir
que después de 10 años nos seguimos encontrando con una clase política, un Ministerio del Interior independiente del signo político que sea, una Fiscalía y una Judicatura que siguen mirando a otro lado e ignorando el sufrimiento inútil que los CIE suponen. Un sufrimiento impuesto a 6.473 personas que fueron internadas en los CIE en 2019, más del 40% de las cuales fue puesto en libertad. Entre ellas se encontraban menores, solicitantes de asilo, personas enfermas, etc. En el informe se recogen 3 prólogos, 3 voces complementarias que han acompañado el trabajo en el interior de los CIES realizado por el Servicio Jesuita Migrantes en estos 10 años. Agradecemos a Cristina Manzanedo, Santiago Yerga y Elisa García España sus palabras y, sobre todo, estar en esta historia. De esos prólogos queremos destacar un rostro y una reflexión. El rostro de Samba Martínez, que nos recuerda a Cristina Manzanedo, una mujer congolesa que llegó a España en 2011 y que en ese mismo año falleció en el CIE de Aluche por no recibir atención médica, a pesar de haberla solicitado en numerosas ocasiones. A finales de 2012, la madre e hija de Samba interpusieron una reclamación patrimonial a la Administración General del Estado por la relación de causalidad entre la actuación de la Administración y la muerte de Samba. Seguimos esperando a que se resuelva. Samba Martínez sigue siendo un testimonio que sostiene nuestro trabajo y el cuestionamiento de la institución. En su nombre recordamos a todas las personas internas en los centros de internamiento de extranjeros, 11 de las cuales perdieron su vida. Y una reflexión. En el prólogo de Elisa García España, ella dice: los CIES son una muestra de la actitud hostil de Europa hacia las personas migrantes más desfavorecidas. Lo subrayamos porque creemos que refleja claramente lo que desde el Servicio Jesuita Migrantes vemos cuando miramos a los CIE y lo que nos motiva para seguir trabajando por su cierre. Hasta ese momento, y mientras los centros de internamiento de extranjeros sigan abiertos, seguiremos mirando de frente a ese espacio de sufrimiento y mirando a los ojos a las personas que los sufren. Muchas gracias. Cedo ahora la palabra a 3 de entre los autores del informe que nos van a desgranar su contenido. Unos breves aspectos técnicos. Simplemente nos gustaría que la presentación del informe fuera lo más participado pues por todos vosotros y por todas vosotras. Está abierto el chat. Como veréis, es una burbujita que tenéis en la parte inferior derecha. Estará abierto durante todo el tiempo, también en nuestra plataforma de YouTube, desde donde nos podéis seguir. Cuando acaben la participación de los panelistas, abriremos el audio y el vídeo para que también podáis realizar vuestras aportaciones. Disculpadnos que no lo tengamos abierto desde el inicio para no tener interferencias en la presentación. Muchas gracias. Una sección tradicional en el informe, por lo menos desde la edición 2015, es el análisis de los datos estadísticos que solicitamos al Ministerio del Interior a través del portal de la transparencia. El estudio de los datos estadísticos nos ayuda a afinar la mirada sobre lo que es el internamiento y a qué responde, si más a lo que son órdenes de expulsión o a devolución, cuántas personas menores, solicitantes de asilo están, cuántas son puestas en libertad, cuántas son repatriadas forzosamente. La verdad es que es muy de agradecer contar con un portal de la transparencia que suministra esta información, porque ese conocimiento es importante. Pues bien, este año no tenemos apenas datos estadísticos. Solicitamos la información al portal de la transparencia el 10 de enero. El 13 de marzo, si se quiere ser purista, tenían que habernos dado esa información después de los 2 meses que marca la ley y no lo hicieron. Con el pretexto del estado de alarma no se nos proporcionaron esos datos
durante los 2 meses siguientes, y en junio, cuando ya se reanudó la actividad administrativa, por más que lo solicitamos, no se nos dio. Ahí apenas reflejamos unos pocos datos solicitados por el diputado señor Iñarritu en diversos momentos. Entonces tenemos unos pocos datos fragmentarios, y en lo que hemos podido estudiar, la información que se le ha proporcionado ha sido muchas veces con un manifiesto menosprecio. La verdad es que es deplorable la falta de transparencia de nuestro Gobierno, y es injustificable que se ampare en el estado de alarma. Dicho esto, sí podemos señalar, y gracias a esos datos fragmentarios, que esas 6.473 personas internadas supone una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. Quizá en esto tenga que ver el cierre del CIE de Las Palmas por obras hasta final de noviembre, principios de diciembre. Sí podemos decir que ese 59% de personas repatriadas forzosamente desde CIE es un porcentaje muy similar al del año anterior y muy distinto a los de años anteriores, cuando apenas un 30 y pocos % de personas internadas eran repatriadas forzosamente. Podemos decir que ha aumentado el número de solicitantes de asilo. Lo único, el Ministerio de Interior publica una cifra de solicitudes de asilo tramitadas desde CIE, 2.164. Y sin embargo, en la información suministrada al señor Iñarritu, cuando vamos sumando las solicitudes de asilo cursadas desde cada CIE, la suma total da 1.684. Una cosa que no podemos entender. Si esas últimas cifras son ciertas, y yo ya no sé qué pensar, sí es muy llamativo que en los 2 CIE de Canarias, en realidad sobre todo en el de Tenerife, a lo largo de 2019, solo 4 personas hayan solicitado asilo, cuando un 68% de los internos en Algeciras, Tarifa, había solicitado asilo. Pero bueno, como media, 25-30%. Hay sí un ligero aumento de solicitudes de asilo respecto del año anterior, y por lo menos consultado a ACNUR sobre la cifra de admisiones a trámite, pues decía que cerca de un 10%. Hay otros datos publicados por el Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que da un porcentaje algo mayor. Pero bueno, me detengo aquí. Simplemente recalco que seguiremos pidiendo los datos estadísticos al Ministerio del Interior a través del portal de la transparencia, y en algún momento aspiramos a poder elaborar ese análisis y publicarlo, aunque sea online. El Gobierno nos lo debe. En cuanto a las visitas del SJM, como ya ha comenzado Mari Carmen a decir, gran parte de este trabajo de informe es gracias a toda esa labor de acompañamiento que realizan los equipos de visita, que diariamente desde hace ya más de 10 años están realizando en los CIE de España. Se comenzó en el CIE de Madrid, y hace 10 años que se está documentando estas visitas y esta vulneración de derechos de las que somos testigos. Se comenzó de una forma un poquito más informal, no como asociación, y poco a poco ya hemos ido formalizando estas entradas en los centros de detención y hemos ido ampliando. Hoy día, como sabéis, tenemos presencia en 5 de los centros de internamiento de España. Uno de ellos hemos tenido la noticia reciente de que no va a volver a abrir sus puertas, que es el CIE de Tarifa, lo cual es para celebrar. Y podemos decir que en el año 2019 hemos realizado casi 1.500 visitas y hemos podido acompañar a casi 800 personas. Este año es verdad que podemos destacar que hemos visitado a menos mujeres, porque en el CIE de Valencia el módulo destinado a las mismas se ha utilizado también para los hombres. El perfil que hemos visitado y que nos hemos encontrado en los centros viene a ser parecido a años anteriores. Un varón de nacionalidad magrebí, o bien de Marruecos o de Argelia, menor de 30 años, sujeto a una orden de devolución como consecuencia de entrada ilegal en España. Esta labor de acompañamiento, en esta labor de acompañamiento nos seguimos encontrando con numerosas trabas para poder realizar nuestra intervención.
una de nuestras voluntarias así lo explica muy bien en el informe, ¿no? Y hemos recogido su testimonio, en el que dice que destacaría la arbitrariedad del trato policial para facilitar, entorpecer e impedir nuestro acompañamiento, diciendo que eso también es un factor que endurece mucho la labor de las ONG dentro de los CIE. Además, dice que sabe que esta arbitrariedad multiplicada y endurecida impunemente se traslada constantemente a los internos. Explica de una forma muy clara la realidad que nosotros nos encontramos dentro, ¿no? y que nos encontramos en nuestra labor de acompañamiento. Eso también hace que es fundamental la coordinación entre las entidades locales para poder llegar a más personas dentro de estos centros. Los equipos de visita de CIE seguimos detectando muchísimos jóvenes que dicen ser menor de edad y que por desgracia no son siempre identificados por el Ministerio del Interior o por la policía. También gracias a la presencia en estos centros somos testigos de casos flagrantes como el de una persona que fue internada, por ejemplo, en el CIE de Valencia, recién llegada en Patera, que tenía una movilidad muy reducida. Situación que hace que no pueda haberse respetado sus derechos dentro de un centro que no tiene las condiciones idóneas. Vulneraciones de derechos como estas somos testigos constantemente y va a explicarlas con más detalle Pep. Sí, nosotros cada año seguimos las vulneraciones de derechos dentro de los CIE entretejiendo tres miradas: las de la sociedad civil, no solamente de los equipos de visita del SJM, sino de otras organizaciones que entran en los CIE, a través también de la documentación del Defensor del Pueblo en su función como mecanismo nacional de prevención de la tortura, y de los autos de los juzgados de control y en alguna ocasión de alguna sentencia. Por lo que toca a dispositivos de primera detención como los CATE o las salas de inadmisión en Barajas, simplemente destacaría un apunte. El Defensor del Pueblo pregunta al Ministerio cuál es el criterio fundamental para discriminar que una persona recién desembarcada en costa vaya a CATE o a CIE. Y sí se le da una respuesta parcial, en el sentido de que personas que se juzguen inexpulsables o que se perciba que tienen alguna especial vulnerabilidad son conducidas a CATE. Pero cuando el Defensor del Pueblo pregunta también por criterios de nacionalidad de origen, el Ministerio del Interior no contesta. Por lo que respecta a CIE, ¿qué me gustaría destacar del informe de este año? Pues algo brevísimo en el informe, pero de mucha importancia. Están fallando los controles, digamos, de internamiento. O sea, lo que es la autorización judicial de internamiento, nos hemos encontrado con casos de personas que no debían haber sido internadas. Una, porque había solicitado cita para la renovación de su tarjeta de extranjería, de su permiso, y no se le dio esa cita, se le detuvo, la policía no tenía constancia de que hubiese solicitado esa cita y al final esa persona fue puesta en libertad desde el CIE, pero el juzgado de instrucción que tenía que autorizar ese internamiento no debió haberlo hecho. También nos hemos encontrado con algo muy curioso, un juzgado de instrucción de Barcelona que cuando autoriza el internamiento dice que no está privándole de libertad, que simplemente lo que hace es conducirlo a un centro de acogida adecuado para que esté allí hasta que se le pueda expulsar. Ciertamente se necesita mucha formación y se necesita mucha sensibilidad en la judicatura y mucho discernimiento a la hora de pensar a quién se tiene que internar o no. Porque en el caso anterior que decía, era un chico que había permanecido bajo tutela de la Administración durante su minoría de edad, que una vez mayor de edad tenía domicilio, estaba estudiando, estaba en un programa formativo de una ONG y el juzgado de instrucción que autorizó su internamiento vino a decir que no tenía arraigo, y eso no es así. Esto ocupa muy poco en el informe, pero es importante. Otra cosa en la que nos hemos detenido algo en el informe, y otra vez, muy pocas páginas, porque no tenemos muchas, pero es de gran importancia, sí ha habido casos de violencia policial diferida, no en el momento de tener que repeler un altercado o de tener que hacer frente a un intento de huida, violencia policial diferida
o a veces desproporcionada. Pues bien, nos hemos encontrado con que en ocasiones la instrucción, o sea, la investigación de esa violencia no se desarrolló con la diligencia debida. Se dio por buena la perspectiva legítima, pero interesada, del director del CIE, sin confrontar esa perspectiva con la de técnicos de los servicios que están presentes en el CIE, de los mismos internos, etc. Es muy importante velar porque las personas privadas de libertad reciban un trato correcto, que no reciban un trato inhumano o degradante. Y a este respecto, el trato inhumano o degradante no se sufre solamente por esa violencia policial desproporcionada o diferida que en alguna ocasión se ha dado, sino incluso la juez de control de Algeciras, cuando observó que una persona enferma no podía comunicarse con los servicios médicos por falta de servicio de interpretación, interpreta que la falta de ese servicio es también una forma de trato inhumano o degradante. También queremos llamar la atención sobre problemas que hemos ido viendo año tras año. Personas en el filo de la mayoría de edad, que muy rápidamente son reputadas mayores de edad, cuando en realidad no lo son, e incluso que tienen documentación que podría probar su minoría de edad. Cómo hay personas que solicitan asilo desde CIE cuando se les podría haber identificado mucho mejor desde el momento de su desembarco, desde el momento de la identificación. Nos encontramos también con que hay en algunos CIEs policías que obstaculizan el acceso al asilo. Y hay una sentencia que es interesante, una sentencia del Tribunal Supremo, que por una parte recuerda que cuando a una persona que solicita CIE no se le responde en el plazo de 4 días que marca la ley, el procedimiento en frontera, entonces se le debe examinar esa solicitud según el procedimiento ordinario, lo cual implica que tiene entonces autorización de entrada. Es cierto que esa sentencia se fija en que el caso concreto que la provoca era de una persona que había solicitado el asilo 5 meses después de su llegada a España y juzgó que aquello era una solicitud de asilo en fraude de ley, con abuso de derecho. Cuidado, que una sentencia como esta no haga pensar al personal policial que custodia a los internos que toda solicitud cursada desde el CIE es en abuso de derecho, es manifiestamente infundada, porque para eso hay otros órganos que son competentes. Hay otros órganos que son los que tienen que instruir esas solicitudes. Y ahí sí tenemos que velar porque cada cual ejerza las competencias que le son debidas. Quizá para no extenderme sobre las vulneraciones, sí querría volver a comentar el problema de las infraestructuras. Año tras año, el Defensor del Pueblo y los juzgados de control están diciendo que el estado del CIE de Algeciras y Tarifa es inhumano, no se puede seguir. Y de hecho, el Ministerio del Interior comunicó al Ayuntamiento de Tarifa que no volverá a usar las instalaciones de la Isla de las Palomas. Pero merece la pena leer el auto del juez de control del CIE de Barranco Seco en Las Palmas, justo después de acabadas las obras, porque es un auto demoledor. Las obras de reforma planteadas y ejecutadas no sirven. Pero bueno, ahí lo dejo de momento en lo que serían vulneraciones de derechos. Es una pequeña selección de las cosas que hemos observado. En este informe también hemos querido hacer un repaso de la normativa que regula el funcionamiento de estos centros. Hace 5 años que se aprobó el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros y es una normativa que llega con 4 años de retraso. Es verdad que cuando llegó fue celebrado por muchos, ¿no? Porque por fin se regulaba de una manera más específica unos espacios que se crearon con la Ley de Extranjería del 85, pero que año tras año se habría ido parcheando un poco la regulación y el funcionamiento de los mismos. Sí es verdad que una vez que sale, una vez analizada, es calificada por colectivos como el Consejo General de la Abogacía como insuficiente y decepcionante.
Entre otras cosas porque suponía una excesiva concesión de potestades a las direcciones de los centros. Y tras el año de la aprobación ya se comprobó el fracaso de la normativa. A pesar de que el reglamento prometía una diferenciación entre el modelo o los servicios de carácter de más seguridad y los servicios asistenciales, propiciando así un cambio en el modelo de estos centros, realmente se comprobó cómo este cambio no llega, simplemente se plasma en el papel, pero no es un cambio efectivo. De hecho, podemos comprobar hoy día cómo se continúa con el modelo policial y carcelario que hoy día pues, vemos en todos los centros de internamiento. La falta de transparencia que denunciamos también se ejemplifica en la falta de publicidad y de conocimiento y elaboración, en algunos casos, de las normas de régimen interior de los centros, que además tienen un amplio margen de discrecionalidad, y eso hace que en función del centro en el que nos encontremos se respeten unos derechos más que otros. Así lo viene denunciando el Defensor del Pueblo, que lamenta cómo hay una ausencia de criterios comunes en los centros, cuando todos ellos están bajo el paraguas de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Así también lo denuncia uno de los jueces de control cuando dice y apela al artículo de la Constitución en el que dice que se propicia un trato discriminatorio a las personas en función del centro en el que se encuentran internadas. Tras años de intervención en los centros de internamiento extranjeros, podemos decir, junto con las resoluciones de los juzgados de control y los pronunciamientos de la actividad del Defensor del Pueblo, que la normativa se vulnera de manera sistemática. Y esto lo podemos decir por el estado de las instalaciones y su deficiencia. Como ha dicho antes Pep, la juez del juzgado de control de Algeciras pide la adopción de medidas destinadas a subsanar unas deficiencias que provocan, y cito textualmente, la vulneración de los derechos reconocidos en la legislación española. También las innumerables carencias en la prestación de los servicios, tanto sanitarios, por la ausencia de protocolos en la derivación en el sentido sanitario de los CETIs a los CIE, que es una de las cosas que afecta especialmente en el caso de Samba, que también se ha introducido, ausencia de espacios de enfermería, ausencia de intérpretes a la hora de atender sanitariamente a las personas que se encuentran internas, pero también en los servicios sociales y jurídicos. Hay muchos CIE que todavía continúan sin un convenio con el Colegio de Abogados competente para proporcionar una asistencia de orientación letrada. Y también en muchos derechos que son amparados por la normativa, pero que no son garantizados en la práctica. En la mayoría de los centros hay muchos derechos que todavía quedan sin ser respetados. Por eso mismo, por lo que pedimos a la Administración que tome medidas y mire de frente a una realidad que es aplastante. Mirando a otro lado, esto es lo que hace la clase política, no solamente el Ministerio del Interior, sino la clase política en general. De algún modo, cuando hace unos años comparábamos los programas electorales y lo que decían respecto al internamiento, respecto a los CIE, pues percibimos como tres grandes discursos que yo creo que siguen siendo vigentes en sede parlamentaria. Un primer discurso que entiende que los CIE son herramientas aceptables y deseables para el control de las migraciones irregulares, ilegales, si se quiere poner más intensidad, y sobre todo para que tengan una función disuasoria, para disuadir a los migrantes de venir irregularmente a España. Una segunda postura sería la que acepta los CIE como males necesarios debido al paraguas o al marco normativo europeo, que humanizar en la medida de lo posible. Y una tercera postura es la que aboga por el cierre de los CIE dentro de una política migratoria más flexible. Pues bien, esos tres discursos que encontramos en sede parlamentaria no llegan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que los gobiernos no tienen apenas diferencias en sus políticas reales sobre CIE. Si comparamos, como hacemos en el informe, los discursos programáticos del señor Zoido en el inicio de la
en 12ª legislatura y del señor Grande Marlaska en el inicio de la 14ª legislatura, podemos comparar los discursos. Son prácticamente idénticos, o quizá haya pequeños matices. Lo que sí observamos es que el Ministerio del Interior mantiene una política constante, gobierne quien gobierne, y da igual que gobierne el Partido Popular o que gobierne el Partido Socialista Obrero Español en coalición con Unidas Podemos. La política es la misma y es una política que mira hacia otra parte. Siempre se ha hablado del modelo policial y de otro modelo de CIE, y desde luego los ministros apuntan a ese otro modelo que está por concretar y para el que apelan al concurso tanto de las fuerzas políticas como de la sociedad civil, pero se quedan buenas palabras. De hecho, lo que sigue vigente es el modelo policial consagrado en el reglamento y no parece que la cosa vaya a cambiar. Si nos fijamos en un proyecto de construcción como el de Algeciras, y esto lo hemos podido ver en los trámites de declaración ambiental, pues sí nos encontramos con un proyecto que, además de mirar por la eficiencia energética y por el respeto al medio ambiente, sí diferencia una serie de módulos y de espacios pues para los internos o los servicios médicos o los servicios jurídicos o los servicios socioculturales o las visitas. A veces se podría afinar un poco más. Está bien, pero claro, un CIE para 500 personas es un CIE que va a implicar una gran carga de agresividad. Decíamos que las instalaciones de Algeciras y de Tarifa eran insufribles por el estado de las instalaciones, insufribles para quienes viven en ellas, para el personal policial y el personal de servicios que están allí ejerciendo sus funciones. Pero siendo unos CIE con pocos internos, 30 en Algeciras, 40 en Tarifa, el trato policial ha sido siempre pues, muy respetuoso, muy humano. Lo que nos tememos es que en un CIE con 500 personas, por más que haya módulos, la relación entre el personal policial y los internos va a cambiar necesariamente y se va a deshumanizar mucho más de lo que ya es inhumano el internamiento. Pero esto valga, digamos, como apunte para esa clase política que sigue mirando hacia otro lado. Pasamos al último apartado de la presentación, antes del momento que luego tendremos de diálogo y preguntas. Hemos tratado de abordar los elementos más importantes del informe, pero hoy nuestro objetivo es fundamentalmente invitar a una lectura detallada. Es un informe en el que hay mucho que leer, por eso hoy nos hemos parado en algunos elementos que consideramos relevantes. En el último apartado del informe nos dedicamos de nuevo a otra mirada sobre las diferentes miradas que hemos abordado. En el informe tratamos de recoger las miradas de las personas internas, contamos con muchos testimonios muy dolorosos, contamos con las miradas de los que las acompañan, de muchas voluntarias y voluntarios, la mirada de diferentes instituciones, de administraciones, la mirada de instancias judiciales, de sentencias, la mirada de la sociedad civil de la que nos sentimos activamente una parte. Nos parece que es ocasión de mirar de frente el internamiento de las personas extranjeras. Muchos ya lo están haciendo. Y mirando de frente resulta muy difícil hacer otra cosa que no sea valorar que se acabe con el internamiento. En definitiva, valorar el cierre de todos los CIE de España. Con la ley en la mano, el internamiento debería ser una última salida, un último recurso, una medida aplicable solo de forma residual. Sin embargo, no es así. Cuando se trata de una expulsión, por ejemplo, de personas que han echado raíz en nuestra sociedad, que han generado arraigo, el ordenamiento jurídico prevé otras medidas cautelares diferentes al internamiento. Cuando se trata de una orden de expulsión, por ejemplo, de las personas que llegan a nuestras costas, en pateras, por desgracia el azar juega un papel relevante. Algunas son devueltas desde la comisaría, otras son enviadas a estos centros, a los CIE, otras son derivadas a recursos de los programas de ayuda humanitaria o son puestas en libertad en muchas ocasiones, sin ningún tipo de recurso social. Nos tememos que se desoiga nuestra invitación a que no se retome el internamiento. En ese caso, invitamos a que los jueces de instrucción comprendan mejor la naturaleza problemática del internamiento, la naturaleza problemática de los CIE,
Nos gustaría que disciernan muchísimo si hay algún caso en el que se debiera autorizar de forma excepcional el internamiento. Quizás se hace precisa una labor de formación, quizás desde la propia escuela judicial. Nos parece que el papel de los jueces de instrucción aquí es fundamental, se puede revisar. Insistimos en que se den instrucciones para que las personas vulnerables no sean internadas. No debería ocurrir bajo ningún concepto. No más menores, no más personas necesitadas de protección internacional, no personas con indicios de algún problema de salud física o mental. No debería haber nunca más personas con arraigo familiar, social, con un domicilio propio, con redes de apoyo, o personas que hayan sufrido víctimas de redes de trata. Es preciso garantizar la calidad de la vida de las personas que están en estos lugares, cuidar de su dignidad e intimidad en los espacios compartidos, la ropa adecuada, una comida equilibrada, disponibilidad de útiles de aseo, acceso a comunicaciones, actividades socioculturales, el acceso de visitas de familiares o de ONGs, con espacios adecuados a estas visitas. Muchas de estas cosas no se están dando. Es urgente asegurar la defensa letrada y una orientación jurídica adecuada, un servicio médico y sanitario de mucha más calidad y, por qué no, una atención psicológica que acompañe la ansiedad y la angustia que se vive en estos lugares, especialmente previo a una repatriación. La experiencia que estamos viviendo en este momento, con una crisis sanitaria y social, consecuencia del COVID-19, nos muestra que en España podemos vivir sin los CIE. Estamos viviendo con unos CIE vacíos. Su progresivo cierre ha sido una buena decisión, que ha diferenciado a España de otros países europeos. Esto se ha hecho ante la imposibilidad de proceder a la repatriación por el cierre de las fronteras y también ante el riesgo que supone el contacto forzoso en estos espacios exiguos para internos y para profesionales, poniéndoles en un riesgo sanitario en el contexto del COVID. De hecho, en algunos CIE, previa a su cierre, se han producido contagios. Se trata de lugares con deficiencias estructurales y de servicios, algunas de las cuales ya hemos comentado, y que invitamos a que se indague con más detalle en el informe. Sin embargo, según se avanza en la escalada, crece en nosotros y en muchas personas la inquietud de que se retome el internamiento. Nos parece que volver a abrir estos lugares es una temeridad, es una imprudencia. Recordemos que son lugares que requieren una inmensa inversión económica. Estos recursos económicos seguramente podrían ser empleados en otros ámbitos para ayudar a salvar vidas, en vez de ser destinados a un sistema fallido de internamiento. Es momento de focalizar esfuerzos urgentes en iniciativas que faciliten el acceso a necesidades básicas, de manutención, de atención sanitaria, atención social y, por qué no, de acogida. En todo esto, la sociedad civil está siendo un ejemplo, un buen lugar, un buen espejo en el que reflejarse. No solo preocupa la reapertura, sino, como ya comentaba el compañero, preocupa la transformación en centros más grandes, como el que se está proyectando para Algeciras. Todo ello vendrá de la mano de un trato más impersonal, de más violencia, de más menores internos, de más personas solicitantes de protección internacional internas, de más suicidios, de más tratos degradantes, de más aislamiento y obstáculo a las visitas. Una reapertura, una transformación en lugares más grandes e inhumanos vendrá de la mano de menores derechos humanos. Nos parece que no es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas, como el internamiento, con demostraciones de gestos dirigidos a los sectores más hostiles a la movilidad humana. No surten efecto disuasor alguno. En cada visita a los CIE, las personas voluntarias encuentran y escuchan a personas migrantes que insisten en una frase, que es «volvería a intentarlo». Las migraciones han continuado su dinámica a pesar del estado de alarma o la crisis sanitaria. Se han seguido produciendo entradas irregulares en nuestro país, pero nadie ha echado de menos a los CIE. Las personas recién llegadas siguen siendo identificadas en nuestro territorio. Los programas de ayuda humanitaria de la Administración siguen haciendo una primera acogida, una primera labor de recepción y acogida. Son la respuesta más lógica
no el internamiento. Pero sin embargo nos parece que la respuesta en la que mirarnos es la de la hospitalidad de la sociedad civil, que es enorme y silenciosa, y que nos parece que posibilita finalmente incorporar todo el aporte humano, cultural, laboral de las personas migrantes. Con el ejemplo de la hospitalidad, nos parece que es momento de dedicar nuevas políticas a estos nuevos tiempos. Ahora nos gustaría poder atender algunas de vuestras cuestiones, bien a través de los chats o incluso abriendo el canal de comunicación. Acabamos de abrir hace unos segundos tanto la posibilidad de audio y vídeo. Lo tenéis justo en la parte de abajo de la plataforma. Veis que ahí hay una cámara y un micrófono. Así que con gusto os escuchamos, os vemos y podemos atender también vuestras cuestiones. Muchas gracias. Hola, ¿se puede hablar ya? Sí. Hola. Bueno, buenos días a todos. Soy María Martín del país. Buenos días, María. ¿Me oís? Buenos días, María. Buenos días. Mi pregunta, quería entender mejor. Me he leído he leído la sentencia, me he leído el informe y he escuchado ahora a Pep, pero quería entender mejor cuál es la crítica que hacéis a la sentencia del Supremo que trata el caso del argelino, que no se cumplieron los plazos determinados para la resolución de su petición de asilo, la sentencia del Supremo de 2019. Pues María, yo por lo menos no hago ninguna crítica a esa sentencia como tal. Esa sentencia lo que hace es constatar que una persona solicita asilo pasados 5 meses más de su entrada irregular en España, y de esa solicitud tan tardía ya dentro del CIE deduce que está hecha con abuso de derecho, que es en fraude de ley, y entonces la cuestión principal planteada en los procesos, que era, como no se le había respondido a la solicitud de asilo en el plazo de 4 días que rige para las solicitudes en frontera, lo que procedía era que se le examinara por el procedimiento en territorio, lo cual implicaba que tenía autorización de residencia, lo cual era incompatible con el internamiento. Claro, si esa persona hubiese solicitado asilo pues a los pocos días, a las semanas, dentro del primer mes, entonces sería, digamos, el tema que indagar con profundidad en esa sentencia. Como lo hace mucho más tarde, el voto principal dice, mire, aunque una sentencia de casación en principio no tiene que examinar los hechos, sino que tiene que examinar la argumentación jurídica de los tribunales que han visto el caso, por un criterio realista y no solamente jurídico, dicen no, tenemos que apreciar que es muy relevante que esa persona haya pedido asilo con manifiesto abuso de derecho, fraude de ley. Y hay un voto particular que entra en otras cosas. A mí, ¿qué es lo que me interesa de esa sentencia? Primero, que si hay abuso de derecho, si hay fraude de ley, eso lo tiene que apreciar la autoridad competente, que puede ser la oficina de asilo, puede ser luego sobre todo en sede judicial. El temor que tenemos con una sentencia como esta es que las dotaciones policiales que prestan servicio en CIE digan, mira, ¿ves? El Tribunal Supremo lo dice, esto es una solicitud de asilo en fraude de ley y eso es lo normal, eso es lo habitual, y por tanto, cuando tú me digas que quieres pedir asilo y que quieres poner tu solicitud en el buzón, yo te voy a decir que no porque es en fraude de ley. Ese es el temor que tememos. Ese es el temor que tenemos, que haya quien se aproveche para dificultar esas solicitudes. ¿Por qué? Es cierto que hay muchas solicitudes que no son admitidas a trámite. Es cierto que hay muchas solicitudes, en Algeciras, Tarifa, lo hemos visto, pues de personas que se valen de ellas, digamos, como recurso procesal. Es un modo como de aumentar los plazos y, bueno, pues es ver si pueden pasarle los 2 meses
antes de que respondan y si evitan, digamos, la devolución en ese momento. Pero cuidado, entre las personas que solicitan asilo, las hay que tienen la solicitud admitida a trámite y las hay que, aunque no tengan la solicitud admitida a trámite, sí están transmitiendo unas situaciones de violencia, unas amenazas que a la postre la Oficina de Asilo y Refugio dice no es suficiente para considerar que este caso necesite protección o merezca protección internacional, pero desde luego tienen que examinarlo. A eso vamos. Aunque haya muchas solicitudes de asilo en CIE que sean, digamos, como herramientas procesales para diferir la ejecución de la devolución, y aunque haya muchas solicitudes que no sean admitidas a trámite, hay también muchas historias de violencia que tienen que ser discernidas. Y nuestro temor que alguien se valga de una sentencia como la del Supremo, que yo creo que es correcta, para hacer lo que no se debe hacer. Muchas gracias. Quedó más claro ahora. Gracias. Si alguien más se anima, estamos abiertos a cualquier pregunta o cuestión. Simplemente recordaros que podéis abrir vuestros micrófonos o en el vídeo en la parte baja de la plataforma, donde encontráis los símbolos de audio y de vídeo. Hola. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Eva de Europa Press. Hola, Eva. Hola. Quería preguntaros, ha habido bastantes críticas hacia la clase política y ahora quizá tenéis un poco de esperanza en que al cerrar los CIEs con el COVID se pueda mantener así. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis pensado hablar con los partidos políticos, presentar alguna iniciativa para ver si esta situación se podría mantener o lo veis muy difícil? Bueno, tenemos ahora mismo en elaboración un pacto europeo de migración y asilo que apuesta, entre otras cosas, por aumentar las expulsiones, por disminuir el plazo que transcurre entre que se dicta la orden de expulsión y que se ejecuta, y que anima a aumentar los plazos de internamiento. Es verdad que eso será, digamos, un pacto que es muy complejo políticamente, que dará, digamos, unos ciertos paraguas y que cada Estado miembro de la Unión Europea decidirá en qué medida se atiene, digamos, como a esos plazos máximos. O sea, nos encontramos con un marco político y jurídico europeo que juega en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que decir qué es lo que observamos en los CIE y que nos sigue pareciendo una animalada. Ahora, ¿por qué decimos que es una animalada? Porque tenemos una observación directa, un estudio de la normativa, hay un estudio jurídico que contrasta las observaciones de los jueces de control, del defensor del pueblo y las nuestras, y entonces hablamos con un cierto conocimiento de causa. También cuando decimos que en este momento los CIE están cerrados, están vacíos y no se ha destruido España. También decimos, si esa crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 se alarga, sucederá como sucedió después de la crisis de 2008-2009. Recordemos que hasta 2015 las tendencias migratorias en España era a la emigración, no la inmigración. Entonces, a mí me extrañaría mucho que haya de repente unas ansias irrefrenables por inmigrar en España cuando tenemos un problema económico y laboral muy serio. Entonces, me parece que no es tiempo de pensar en fortalecer el sistema de internamiento, sino más bien de cumplir la ley, de limitar los casos excepcionales y hacer una buena reflexión y dentro del marco europeo decir, señores, este sistema del internamiento no vale. Sabemos que políticamente es muy difícil, pero sigue siendo nuestra apuesta. Eva, en cuanto a lo que dices de dirigirnos a los partidos, en el informe se recoge en la página 54 lo que
diferentes administraciones han venido diciendo y que según recogía Pep no nos parece que haya diferencias, ¿no? Se ha dicho alguna vez que cuentan con las ONGs, que les gustaría sentarse con las ONGs. Son muchas las instituciones, nosotros somos una de las muchas instituciones de entidades sociales que entramos en los CIE. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ir juntos, las organizaciones sociales, en esto, y porque la Administración efectivamente no solo lo diga, sino que lo cumpla, pues decida sentarse durante, bueno, no solo de una forma para cumplir, sino dedicándole tiempo a esto para buscar una diferente respuesta a las migraciones. Estamos a tiempo, nosotros estamos más que dispuestos a ello. Nos comenta Minerva, de Radio Nacional de España, dice: buenos días, soy Minerva. Dice que no le funcionaba bien el micro, pero nos dice: ¿no parece que el marco facilite que no se vuelvan a abrir los CIEs, pero ¿y cambiar el modelo? Cambiar el modelo significa que la policía esté simplemente para, digamos, custodiar el recinto y que nadie huya, pero que la dirección de los CIE no esté en manos de la Dirección General de la Policía, sino de la Administración General del Estado, significa que el personal que presta servicios en el CIE sea funcionario, como debería ser el personal médico funcionario según el reglamento, y no lo es. Debería haber también, digamos, un respeto exquisito, porque el único derecho limitado sea la libertad de ambulatoria, cuando han tenido que pasar muchísimos años para que se vayan arañando las garantías de otros muchos derechos que habían sido lesionados por el internamiento. Entonces sí se necesita una redefinición, digamos, sobre todo del aparato administrativo que gestiona los CIE. En un proyecto de construcción como el de Algeciras, pues es verdad que por lo menos sobre el papel se habla de una mayor diferenciación de espacios. Es un pequeño avance, pero ahí también tenemos otro problema, y es, a ver, nosotros como sociedad civil apostamos por el cierre de los CIE. Como sabemos que ese cierre no se va a producir en un plazo de tiempo corto, por lo menos sí estimamos que hay una serie de cosas que mejorar. Pero claro, en la sociedad civil hay quien dice: no, si yo defiendo el cierre de los CIE, ¿cómo voy a estar negociando la mejora de las condiciones dentro del CIE? Y esta es, digamos, una tensión ética que tenemos dentro de la sociedad civil, y yo creo que es una tensión que también tienen los partidos políticos. Yo creo que cuando Santiago Yerga, en su prólogo, dice que no merecemos mejores CIE, sino algo mejor que los CIE, tiene razón. Y sin embargo nos encontramos como en ese terreno movedizo en el que, por lo menos de momento, yo diría, apostemos por minimizar los internamientos, cuantos menos casos, mejor. Y segundo, que esos pocos casos excepcionales estén en unas condiciones dignas. Eso ya sería un gran avance. Pero es cierto que pedir ese gran avance por parte de quienes apostamos por los CIE es también un ejercicio de sacrificio y de renuncia. Gracias, Minerva. ¿Alguna otra persona quiere participar? Paloma Fabieres, en el chat nos estás haciendo alguna pregunta. ¿Me oís? Sí. Perfectamente. Genial. Bueno, pues nada, soy Paloma Fabieres. Muchas gracias, enhorabuena como todos los años por el informe. Yo me quedo con algo que decía Pepa ahora, que ha salido la amenaza, porque yo desde luego lo digo como una amenaza, y el nuevo pacto de migración y asilo, que parece que ya no se va a aprobar hasta después de este año, y la amenaza de la directiva de retorno, yo creo que nos va a hacer tener que ser efectivamente a la sociedad civil estar mucho más alerta, mucho más diligente en ese sentido. Entonces, mi pregunta era, ¿qué medidas planteáis vosotros
yo creo que ahora que también por parte del Ministerio y del Ministro Escrivá se habla de una posible reforma de la Ley de Extranjería, ¿qué medidas creéis vosotros que podemos impulsar, proponer, uniéndolo por una parte a la amenaza del pacto y a la directiva de retorno, que efectivamente va a traer más internamiento, más expulsiones, etcétera, y una propuesta coherente y realista de la Ley de Extranjería en relación a la existencia de los CIES y medidas alternativas? Muchas gracias. Yo reitero la enhorabuena. ¿Sabes, Paloma, cuál es mi sueño? Que la Escuela Judicial nos llame este curso que viene, no para hablar de devoluciones sumarias como hizo este año, que por cierto disfruté, sino para hablar de internamiento, y que quienes se forman para ejercer la judicatura hagan ese discernimiento. El problema de la judicatura, constitucionalmente debe ser así. Están sujetos a la ley y no tienen, digamos, una dependencia jerárquica, pero les falta mucha formación. Si conseguimos trabajar a fondo la judicatura, que es lo más difícil, habremos ganado mucho. Simultáneamente, claro que nos toca trabajar con la Fiscalía, y ahí sí hay una cierta dependencia jerárquica. Y también hacer ver que el internamiento debe ser el último recurso, no el recurso habitual, porque más bien su tendencia es a informar favorablemente. Y luego ya dentro del Ministerio del Interior, pues efectivamente una mayor formación policial en la custodia pues también es necesaria. Claro que nos encontramos con policías que ejercen su función profesionalmente, con ética, con altura humana, y nos encontramos con personas que merecen reprensión, pero ahí también hay un espacio importante y hay estructuras formativas dentro del Ministerio del Interior y están funcionando, pero tendríamos que entrar mucho más como sociedad civil pues para esa formación, de modo que vean que cuando hay una sola libertad que debería estar limitada, que es la libertad de ambulatoria, cómo proteger todos aquellos otros derechos que en la práctica son vulnerados y que no deberían ser restringidos por el internamiento. Y bueno, pues sí, podemos luego avanzar en un tema tan espinoso como el de las infraestructuras. Estábamos diciendo, se está gastando una millonada en obras de reforma fallidas, se está gastando una millonada en proyectos de construcción que nos dan miedo, y ahí también, pues igual que desde hace varios informes, pues prestamos cierta atención a la contratación del Estado, pues también tenemos otra línea, pero claro, son muchas líneas simultáneas que yo creo que merecen como un análisis y un trabajo o unos grupos de trabajo que tiendan como a especializarse, siempre teniendo, digamos, otro grupo de trabajo que mire más el internamiento en su globalidad. Pero sí, trabajo hay y de sobra. Gracias, Paloma. ¿Alguna otra aportación? Si no hay más preguntas, pues vamos a ir despidiéndonos. Pues muchísimas gracias por estar en las dos plataformas. Es nuestra primera ocasión en la que el informe lo presentamos de forma online. Seguramente esto ha llegado para quedarse, el streaming. Pues de nuevo os invitamos a una lectura reposada del informe y a contactar con nosotros para cualquier iniciativa interesante respecto a avanzar en este diálogo para ir acabando con el internamiento. Muchísimas gracias y hasta la próxima.